Hola, yo soy Gustavo y en este video vamos a analizar la sección sexta del capítulo 5. Vamos a analizar entonces en esta sección las ganancias del intercambio. Y en esencia lo que vamos a estudiar son los conceptos de excedente de los consumidores o del consumidor, excedente de los productores o del productor y la idea o el concepto de eficiencia paretiana o eficiencia en el sentido de Pareto. Lo que vimos hasta ahora fue la situación de una empresa que puede diferenciar producto, que por lo tanto enfrenta una demanda con pendiente negativa. Habíamos visto que la empresa decidía cuánto producir de forma tal de maximizar sus beneficios, es decir, establecía el Q asterisco o el Q óptimo. Una vez que la empresa decide cuánto producir, la curva de demanda que enfrenta nos permite determinar cuál es el precio al que la empresa va a transar esas unidades, va a vender. Una vez que queda fijado el precio, los consumidores tendrán que decidir si a ese precio están o no dispuestos a comprar el bien. Siempre que la disposición a pagar de los consumidores sea superior al precio del bien, bueno, lo comprarán. Si la disposición a pagar de un consumidor individualmente considerado es inferior al precio que debe pagar, no lo comprará. En esa interacción, entonces, hay ganancias potenciales del intercambio para consumidores y para productores. ¿Cuál es la ganancia de los consumidores? Cada vez que un consumidor compre un bien pagando un precio por él que es inferior a su disposición a pagar, estará obteniendo un excedente, una diferencia entre lo que estaba dispuesto a pagar y lo que efectivamente tuvo que pagar. Por otra parte, cada vez que la empresa vende una unidad y el precio al que la vende es superior a lo que le costó producir esa unidad, llamamos a ese costo el costo marginal, es decir, el costo de producir una unidad específica, la empresa también estará obteniendo un excedente. Esos son los conceptos que vamos a analizar ahora, el excedente del consumidor y el excedente del productor. Vamos a recordar un poco a partir del ejemplo con el que estábamos trabajando, ¿sí? El de la empresa que produce autos, diferencia productos, es decir, produce un auto único, es la única que lo produce, y lo que hicimos fue construir la curva de demanda ordenando la disposición a pagar de los consumidores individuales. Es decir, estamos asumiendo que cada consumidor compra un solo auto y lo compra o no lo compra, ¿sí? Dependiendo de si el precio que tiene que pagar es menor o mayor a lo que estaba dispuesto a pagar. Lo que hicimos entonces fue construir la curva de demanda ordenando los consumidores desde 0 hasta 100, ¿sí? En orden decreciente de su disposición a pagar. El primer consumidor es el que tiene la disposición a pagar más alta, luego lo sigue el segundo, que tiene una disposición a pagar algo más baja, y armando esa lista fue que construimos esta curva de demanda que tenemos aquí. Recordemos que esta empresa había decidido maximizar el beneficio o había visto que maximizar el beneficio implicaba producir 32 unidades y que para esas 32 unidades que iba a vender, el precio que le correspondía en el mercado era de 5.440 unidades monetarias. Es decir, el punto E que tenemos aquí es el punto para el cual la empresa está maximizando su beneficio. Eso quiere decir que para este precio que queda fijado en el punto E, hay 32 consumidores que están dispuestos a comprar el bien, que son aquellos para los cuales la disposición a pagar es mayor o igual a ese precio. Más concretamente, para el consumidor número 32, para el que está ordenado en el número 32 de esa lista, su disposición a pagar es exactamente el precio de mercado. Y por lo tanto, ese consumidor está comprando el auto a un precio exactamente igual a lo que estaba dispuesto a pagar por él. Y no obtiene ningún excedente. Pero los 31 que estaban ordenados previamente, es decir, desde el número 1 hasta el número 31, están pagando por el auto que compran 5.440 cuando su disposición a pagar era mayor. Por ejemplo, el consumidor que está ordenado en el 10º lugar, es decir, el que compra el 10º auto producido,
tiene una disposición a pagar por ese auto de 7.200 unidades monetarias, ¿sí? Es lo que se corresponde con este punto de la curva de demanda. Sin embargo, está pagando por el auto 5.440. Y eso quiere decir que ese consumidor está obteniendo un excedente por la diferencia, es decir, de 1.760. 1.760 es la magnitud de la diferencia entre lo que estaba dispuesto a pagar y lo que efectivamente está pagando. Otro tanto podemos hacer con el consumidor número 15, ¿sí? El consumidor que está ordenado en el 15º lugar de la lista, ¿sí? Está dispuesto a pagar por el auto 6.800 unidades monetarias, ¿sí? Sin embargo, tiene que pagar solamente 5.440, que es el precio del auto. Conclusión, está obteniendo un excedente de 1.360. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el excedente agregado del conjunto de los 32 consumidores que compran el auto, lo que tendríamos que hacer es sumar el excedente de cada uno de ellos, ¿sí? Lo que vamos a ver, ¿sí?, es que esa suma, el cálculo de ese excedente total, es lo mismo que calcular esta área que está aquí, el área de este triángulo, cuyos vértices son P asterisco, 5.440, 8.000, que es el punto en donde la curva de demanda corta al eje de ordenadas, y el punto E, este triangulito que está pintado de, vamos a suponer que es rosa viejo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para que esto del área se vea, o intentar que esto del área se vea un poco más claro. Para eso vamos a simplificar el problema y vamos a plantear el problema de un consumidor único, un solo consumidor. La cuestión acá es que este consumidor también tiene una curva de demanda con pendiente negativa, porque su disposición a pagar por las unidades adicionales del bien es decreciente. En concreto estamos hablando de un comprador de helado, ¿sí? Este comprador de helado tiene una disposición a pagar decreciente por cada bocha de helado adicional. Es decir, está dispuesto a pagar por la primera bocha más que por la segunda más que por la tercera, y así sucesivamente. ¿Por qué? Bueno, simplemente tal vez porque la primera bocha de helado le da más satisfacción que la segunda le da más satisfacción que la tercera, porque cuando se va a comer la tercera ya se comió dos antes, entonces la tercera ya no lo hace tan feliz como las dos anteriores, ¿sí? La cuarta lo mismo, y así sucesivamente. Podemos construir entonces nuestra lista ordenada de esta manera. Supongamos que el precio de mercado es de 4 pesos por cada bocha de helado. Veamos cuántas va a comprar el consumidor en ese caso. Obviamente que va a comprar la primera bocha, porque está dispuesto a pagar por ella más que lo que tiene que pagar. Lo mismo ocurre con la segunda y también con la tercera. Con la cuarta bocha de helado, él es indiferente, porque cuesta exactamente lo mismo que lo que él estaba dispuesto a pagar por ella. Está claro que después de la cuarta bocha de helado no va a comprar ninguna más. ¿Por qué? Porque por la quinta bocha de helado está dispuesto a pagar menos que lo que cuesta comprarla. Y lo mismo por la sexta. Entonces, en definitiva, va a comprar 4 bochas de helado en total. ¿Cuánto estaba dispuesto a pagar el consumidor por esas 4 bochas de helado que compraba? Bueno, eso es la suma de lo que está dispuesto a pagar por cada una de ellas. 10 por la primera, más 8 por la segunda, más 6 por la tercera, más 4 por la última. Eso suma 28. ¿Cuánto efectivamente tiene que pagar por esas 4 bochas de helado? Como el precio es uno solo, lo que tiene que pagar es 4 pesos por 4 bochas que compra, es decir, 16. Lo que hace una disposición a pagar, ¿sí? Una diferencia entre la disposición a pagar y lo que efectivamente tiene que pagar de 12 pesos. La diferencia entre estos 28 y estos 16. Vamos a ver que gráficamente calcular ese excedente que hemos calculado en 12 unidades monetarias no es más que calcular la longitud de estos segmentos, ¿sí? Es decir, el excedente para cada una de las unidades compradas. Para la primera unidad, el excedente es de 6, la longitud de este segmento azul. Para la segunda, el excedente es de 4. Para la tercera, el excedente es de 2. Para la cuarta, el excedente es 0. La diferencia entre la disposición a pagar y lo que efectivamente tiene que pagar es la suma de la longitud de estos 3 segmentos. Ahora supongamos que esta lista tiene más puntos y que tenemos un gráfico como este. Nuevamente, para calcular el excedente de este consumidor,
lo que tenemos es que hacer, es que sumar, ¿sí? Este segmento, más 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 este, más este. Supongamos que agregamos más puntos. Lo que vamos a tener es que sumar esos segmentos azules uno al lado del otro. Ahora demos el paso final. Supongamos que la curva de demanda de este consumidor fuera una curva de demanda continua. Y lo que tiene que decidir no es ya si compra la bocha de helado siguiente, sino si tiene que comprar la pizquita de helado adicional. Lo que tenemos que hacer es sumar, ¿sí?, la longitud de segmentos azules, uno pegado al lado del otro. Bueno, eso no es otra cosa, en definitiva, que calcular todo esto que está pintado de azul, ¿no? El área de este triángulo. Si lográramos sumar, ¿sí?, la longitud de unos segmentos que están uno pegadito al otro, lo que estamos calculando en definitiva es el área de todo esto que está pintado de azul, el área de este triángulo. ¿Qué es este triángulo? En definitiva, el área que va, o que está, mejor dicho, por debajo de la curva de demanda y por encima del precio entre el origen y la cantidad transada. Volviendo al gráfico entonces de nuestra empresa productora de autos y sus consumidores, la idea es entonces que el excedente del conjunto de los consumidores es el área que está por debajo de la curva de demanda, ¿sí?, y por encima del precio entre el origen y la cantidad efectivamente transada, es decir, el área de este triángulo rosadito. Razonando por analogía, podemos determinar cuál es el excedente del productor. Solo que el excedente del productor ahora es la diferencia entre lo que el productor cobra por cada unidad y lo que habría estado dispuesto a recibir por esa unidad. Y lo mínimo que el productor hubiera estado dispuesto a recibir por esa unidad es lo que le costó producir. Nosotros le llamamos al costo de producir una unidad específica el costo marginal. ¿Cuánto le costó esa unidad en concreto? Es el costo marginal. Por lo tanto, el excedente que obtiene el productor es, por cada unidad, la diferencia entre lo que recibió por ella, el precio, y lo que habría estado dispuesto a recibir por ella, su costo marginal. Y por lo tanto, el excedente del productor no es otra cosa que el área que está por debajo del precio y por encima de la curva de costos marginales. ¿Sí? Es el área, este área púrpura que tenemos aquí. ¿Sí? Repito, la diferencia para cada unidad entre el costo de esa unidad, es decir, el costo marginal, y lo que recibe por ella. Pensemos que estamos sumando unos segmentos que están unos pegaditos al otro, infinitos, ¿sí?, hasta llegar aquí. Bueno, en definitiva, entonces, estamos calculando el área de este trapecio. Bueno, una vez que llegamos a esta conclusión, hay que hacer una aclaración muy importante respecto del excedente del productor. Y es que el excedente del productor no debe ser confundido con el beneficio de la empresa. Alguien podría decir, ¿por qué no es el beneficio de la empresa si lo que estamos calculando es la diferencia entre lo que la empresa recibe por cada auto y lo que le costó producir en específico ese auto, es decir, el costo marginal? El problema es que las empresas en general tienen costos fijos. Esos costos fijos no están computados en el costo marginal, porque recordemos, no forman parte del costo marginal. ¿Por qué no forman parte del costo marginal? Precisamente porque son fijos. ¿Sí? Y entonces, cuando yo me pregunto cuánto me cuesta producir la siguiente unidad, el costo fijo es un costo hundido, que no tengo que tener en consideración. Es un costo en el que voy a incurrir de todos modos, produzca 0 unidades, 1, 2, 3, 4, 5 o 1000. ¿Ah? Entonces, cuando me pregunto cuánto me cuesta la siguiente unidad, ese costo no lo incorporo porque ese costo ya lo tengo. Es un costo fijo. La conclusión entonces es que el excedente del productor solamente sería equivalente al beneficio de la empresa si se tratara de una empresa que no tiene costos fijos en la producción. Si la empresa tiene costos fijos, el beneficio de la empresa va a ser la diferencia entre el excedente del productor, que está reflejado en esta área de aquí, y el costo fijo de la empresa. Bueno, ¿cómo podemos saber, ¿sí?, en qué medida estas áreas que estamos mirando aquí van a ser una más grande que la otra, de tamaño similar? Es decir, ¿cómo se va a repartir
estas ganancias del intercambio, ¿sí? Entre excedente del consumidor y excedente del productor. Bueno, eso va a depender del poder de negociación, entre comillas, que tenga cada agente en un mercado. En este mercado que nosotros estamos analizando, el poder de negociación está volcado hacia la empresa. ¿Por qué está volcado hacia la empresa? Porque esta empresa es la única que produce el bien. Y al ser la única que produce el bien, puede plantear las cosas en términos similares a la de un juego de un ultimátum, en el que hay un proponente, que es la empresa, que dice, este es mi auto, este es el precio al que se vende, y los consumidores son los receptores que o bien aceptan el precio y lo compran y se quedan con el auto, o bien lo pueden rechazar, pero como hay otros consumidores, en realidad vos podés rechazar el auto, podés rechazar el precio en definitiva, pero el auto puede ser adquirido por otro consumidor. Vemos aquí la definición de asignación. Dice, una asignación es una descripción de quién hace qué, las consecuencias de sus acciones y quién consigue qué como resultado. Entonces, aquí la asignación sería, la empresa decide producir 32 unidades a un precio de 5.440, como resultado de eso se transan 32 unidades a ese precio, hay solo 32 individuos que están dispuestos a comprar el auto, y eso determina un excedente de los consumidores y un excedente de los productores. Esa sería la asignación. ¿Qué vamos a usar para analizar el concepto de eficiencia? Recordemos que dijimos que vamos a analizar las asignaciones en este capítulo desde la perspectiva de la idea de eficiencia. Bueno, vamos a usar el concepto de eficiencia paretiana o eficiencia en el sentido de Pareto. ¿Sí? Digamos, el nombre deviene de Vilfredo Pareto, que es que está aquí, este señor que está aquí en la foto, ¿sí? La idea de la eficiencia paretiana tiene que ver con lo siguiente. Una asignación va a ser eficiente en el sentido de Pareto si no es posible encontrar otra asignación en la que podamos mejorar al menos a alguna gente sin tener que empeorar a otro. ¿Eh? Es decir, para averiguar si una asignación alfa es eficiente, nos vamos a preguntar, ¿hay una asignación beta que sea diferente a alfa? Tal que alguna de las partes esté mejor sin que la otra parte esté peor. Si no es posible encontrar ninguna asignación en la que podamos mejorar a alguien sin empeorar a otro, entonces vamos a estar hablando de una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Si es posible mejorar a alguno, aunque sea, sin tener que perjudicar a nadie, vamos a decir que es factible o es posible realizar una mejora paretiana, una mejora en el sentido de Pareto, y por lo tanto la asignación original no es eficiente. Voy a poner un ejemplo muy simple. Supongamos que tenemos una pascualina entera, y la tenemos que repartir entre dos personas. Supongamos que originalmente yo tengo toda la pascualina y la otra persona no tiene absolutamente nada. ¿Es esa una asignación eficiente en el sentido de Pareto? Bueno, piénsenlo si quieren en un segundo. Pero la respuesta es que sí, es que es una asignación eficiente en el sentido de Pareto. ¿Por qué? Porque la única forma de hacer que mi amigo mejore en su situación es quitarme algo a mí. Y por lo tanto, debemos concluir que no es posible mejorar a mi amigo sin perjudicar a otro agente. ¿Tá? Entonces, en la medida en que no es posible mejorar a uno sin empeorar al otro, la asignación es eficiente, por más que les pueda parecer a ustedes asquerosamente injusta. Supongamos que yo tengo 3/4 partes de la pascualina y la otra cuarta parte de la pascualina está en una bandeja para ser repartida. ¿Es posible mejorar a uno sin empeorar al otro? Sí, es posible. Le damos toda la pascualina a mi amigo y él mejora su situación y yo no empeoro porque estoy exactamente igual que antes. O es más, incluso podemos repartirnos lo que quedó de alguna manera y los dos vamos a estar mejorando. Por lo tanto, esa situación no es eficiente en el sentido de Pareto porque es factible mejorar a alguno sin tener que empeorar a otro. Desde ese punto de vista, entonces, hay que tener claro que el concepto de eficiencia en el sentido de Pareto
no tiene ninguna vinculación con la idea de justicia, ¿sí? O de equidad, o hay numerosas, o puede haber muchísimos ejemplos en donde las asignaciones originales puedan parecer muy injustas o puedan parecer muy inequitativas, como el ejemplo de la Pascualina que yo les planteaba, y sin embargo son eficientes en el sentido de Pareto, porque no es factible mejorar a alguien sin tener que sacarle a otro. Por más que ustedes digan, ese otro tenía mucho y debería repartir. Bueno, no importa. Siempre que estemos repartiendo la torta, ¿sí? Toda la torta, entonces ese reparto va a ser eficiente porque una vez hecho el reparto no es posible mejorar a alguien sin empeorar al otro. Lo mismo pasaba con la asignación en el juego del ultimátum, ¿sí? Si uno se quedaba con todo y el otro sin nada, una vez que se hacía el reparto, esa solución era una solución o una asignación eficiente, porque a partir de ahí la única forma de mejorar al que no tenía nada era quitarle al otro, y eso choca con el concepto de eficiencia paretiana. Vamos a analizar la asignación original desde la perspectiva de la eficiencia de Pareto que vimos recién, ¿sí? La idea es ver si la asignación original, o en la asignación original, es factible mejorar la situación de alguna gente, ¿sí? Sin tener que empeorar la situación o el bienestar de otra gente. ¿Cuál es esa asignación original? La que estamos viendo en el gráfico. La empresa produce 32 unidades a un precio de 5.440 cada una. Hay 32 consumidores que están dispuestos a comprar el auto porque su disposición a pagar es mayor o igual a ese precio de 5.440. El excedente del consumidor viene determinado por el área del triángulo de vértices E, 8.000, y P asterisco igual a 5.440. Y por su parte, el excedente de los productores viene dado por el área del siguiente trapecio de vértices P asterisco, el punto B, el punto A y el punto E, ¿sí? Este trapecio de aquí. La cuestión es entonces, ¿es factible a partir de esta asignación mejorar la situación de algún o algunos agentes sin empeorar la de otros? Si la respuesta es afirmativa, entonces deberíamos concluir que la asignación original no es eficiente en el sentido de Pareto, puesto que es factible realizar mejoras de Pareto. Una mejora de Pareto es esto que acabo de decir, mejorar al menos a alguien sin tener que empeorar a otro. Si la respuesta es negativa, si no es posible mejorar a nadie sin tener que empeorar a otro, entonces diremos que la asignación original es Pareto eficiente. Vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Entre el punto Q asterisco igual a 32, ¿sí? Entre esta cantidad de compradores y Q sub 0, hay todo un número de consumidores que están dispuestos a pagar por el auto que esta empresa vende un precio mayor a lo que a la empresa le cuesta producir ese auto. Por ejemplo, para el consumidor número 33, su disposición a pagar es un poco inferior a 5.440, de hecho es 80 pesos menos, ¿sí? Pero eso es mucho más alto que lo que a la empresa le cuesta producir ese 33º auto. Por lo tanto, sería factible encontrar un precio al que se le pueda vender a ese consumidor el auto que deje contento tanto al consumidor que lo compra como a la empresa que está recibiendo por él más plata de lo que le cuesta producir. Eso que es cierto para el consumidor número 33, en realidad es cierto para todos los consumidores que están entre 32 y Q sub 0. ¿Sí? Para todos estos individuos hay una disposición a pagar superior al costo que tiene para la empresa producir cada uno de esos autos. Y entonces, siempre que la empresa, y esto es importante, siempre que la empresa pudiera seguirle vendiendo a los 32 anteriores los autos a 5.440, podría encontrar un precio al cual venderle a los otros consumidores. ¿Y cuál sería el resultado de esa transacción? El resultado de esa transacción sería que los nuevos compradores que compran el auto mejoran su situación porque están adquiriendo el auto que antes no tenían.
¿sí? Porque su disposición a pagar no llegaba a los 5.440, que era el precio de los primeros 32 autos. Por otra parte, la empresa también saldría ganando, porque estaría vendiendo una serie de autos a precio superior a lo que le cuesta producir. Y por último, los otros 32 consumidores, los que compraron el auto originalmente al precio de 5.440, estarían exactamente igual que antes. Repito entonces, si fuera capaz la empresa de seguirle vendiendo a los primeros 32 compradores el auto a los 5.440 pesos que estaban pagando, le podría vender a los consumidores que están entre Q igual a 32 y Q sub 0 el auto a un precio inferior, y esa situación mejoraría el bienestar de los nuevos consumidores, que ahora acceden al auto que antes no tenían, mejora la situación de la empresa porque está vendiendo autos a un precio superior a lo que les costó producirlos, y a los otros 32 consumidores los está dejando exactamente igual. Por lo tanto, algunos mejoran y nadie empeora. Esa situación entonces indica que es posible en la asignación original realizar una mejora en el sentido de Pareto, es decir, mejorar algunos sin tener que empeorar. Si es factible entonces una mejora en el sentido de Pareto, entonces la conclusión es: la asignación original no es una asignación Pareto eficiente. Si mantenemos entonces ese movimiento hacia la baja hasta que en el margen exactamente la disposición a pagar del último consumidor que compra el auto es exactamente igual a lo que cuesta producir ese auto, es decir, en el punto F, la empresa podría venderle a todos estos consumidores que van desde 32 a Q sub 0 el auto a un precio de P sub 0, y eso mejoraría tanto el bienestar de los consumidores como el bienestar de los productores, y nadie saldría perdiendo. ¿Qué ocurriría en ese caso con el excedente del consumidor? Al excedente del consumidor que tenían los primeros 32 compradores se le agregaría este triangulito de aquí, que es la diferencia entre lo que estos consumidores que están desde 32 hasta Q sub 0 estaban dispuestos a pagar por los autos y lo que efectivamente pagan, que es el precio P sub 0. Es decir, de nuevo, el área por debajo de la curva de demanda y por encima del precio. Se agrega este triangulito de aquí. ¿Qué pasa con el excedente de los productores? Bueno, o del productor. Ahora, el excedente del productor, al trapecio que teníamos originalmente, se le agrega esta área de aquí, que es el área que está por debajo del precio y por encima de la curva de costo marginal para estos autos que van desde 32 hasta Q sub 0. Es decir, el área del triángulo de vértices C, A y F. Conclusión: la empresa sale ganando porque el excedente del productor crece. Los consumidores globalmente considerados salen ganando porque el excedente del consumidor crece. Agrega este triangulito de aquí. Y además, cuando miramos a la interna de los consumidores, ningún consumidor sale perdiendo. Es decir, ningún consumidor está en la nueva situación, mejor dicho, ninguno de los primeros 32 consumidores sale perdiendo, porque está exactamente en la misma situación en la que estaba en la asignación original. Ahora, una vez que estamos en el punto F, si la empresa decide producir una unidad más, ¿sí?, ya no es factible vender un auto más porque la disposición a pagar del consumidor que está a la derecha de Q sub 0 ya es inferior al costo marginal. O sea, ahí sí que ya no es factible mejorar la situación de alguien sin empeorar la de otro. Necesariamente, si la empresa quiere vender un auto más, debe aceptar que ese auto lo vende a pérdida, y entonces su condición empeora. O sea que solo podemos hacer feliz a un consumidor más si la empresa acepta, ¿sí?, una caída de sus beneficios. Y por lo tanto, no es factible mejorar a alguien sin empeorar a otro. La conclusión entonces es que la asignación F, en la que ya no es factible mejorar a nadie sin empeorar a otro, sí es una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Concluyamos entonces. La asignación original
no es una asignación eficiente en el sentido de Pareto porque hay espacio para mejorar a algunos agentes sin empeorar a otros. Una vez que llegamos al punto F, ya no hay espacio para mejorar la situación de ningún agente sin que necesariamente empeore la situación de otros. Si la empresa quiere vender un auto más, lo tiene que vender a un precio inferior a lo que le cuesta producir. Por lo tanto, mejora el consumidor, pero la empresa empeora. O bien, ¿sí?, el consumidor lo compra pagando más que lo que está dispuesto a pagar. Y entonces la empresa no sale perdiendo, pero este consumidor sale perdiendo porque está pagando por algo, ¿sí?, un precio superior a lo que está dispuesto a pagar. O sea, la asignación del punto F es una asignación Pareto eficiente, o eficiente en el sentido de Pareto. Ahora bien, si es esa asignación del punto E una asignación que no es Pareto eficiente, y que en el punto F, ¿sí?, es una asignación Pareto eficiente porque se agotan las posibilidades de mejorar la situación de los agentes a través del intercambio, la pregunta es, ¿y entonces por qué no es posible, no se establece la asignación F y lo que obtenemos es la asignación E? La respuesta es muy sencilla, y es porque la empresa no tiene la capacidad de venderle a los primeros 32 consumidores los autos a un precio y a los siguientes, que van desde 32 hasta Q0, los autos a otro precio. Si la empresa baja el precio, lo tiene que bajar para todos los compradores. Y entonces la pregunta es, ¿la empresa en el punto F está mejor que en el punto E? Nosotros ya sabemos que no, porque el punto E era el punto que maximizaba el beneficio de la empresa. Pero si nos quedaba alguna duda, es muy sencillo ver lo siguiente. Supongamos que la empresa implementara desde el pique, desde el origen, la asignación F, es decir, vender Q0 unidades a un precio de P0. ¿Cuál sería el excedente del productor? Bueno, el área de este triángulo. El excedente del productor sería el área del triángulo de vértices B, P0 y F. ¿Sí? El área de este triángulo de aquí. Sin embargo, en la asignación E, en la asignación original, el excedente del productor es el área, como ya vimos, de este trapecio de aquí. Es decir, en F tiene este triángulo de más, pero pierde todo este rectángulo. Es bastante visual el resultado. Es claro que en la asignación E, ¿sí?, o al pasar de la asignación E a la asignación F, gana esto de aquí, pero pierde todo esto de aquí, y esto de aquí, este rectángulo de vértices C, E, P asterisco, P0, es mayor que el área de este triángulo, CAF. Por eso, la asignación Pareto eficiente no se implementa desde el principio porque la empresa no tiene la capacidad de vender los autos a precios diferentes. Y por lo tanto, bajo estas reglas del juego, bajo las reglas del juego en que la empresa le tiene que vender a todos los consumidores el auto al mismo precio, a la empresa le sirve más estar en la asignación E que en la asignación F. Pero quiere decir entonces que la asignación óptima de este mercado implica una pérdida de eficiencia respecto de la situación Pareto eficiente que podríamos tener en el punto F. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la asignación original, todo este triángulo de aquí, ¿sí?, que podría ser parte del excedente de los consumidores o de los productores, si estuviéramos en el punto F, no lo tenemos. Es decir, los consumidores no tienen todo este triangulito y el productor no tiene este triangulito. ¿Sí? Recordemos, si hubiéramos podido hacer aquello de vender los primeros 32 autos a un precio y los siguientes a otro, los productores tendrían este triangulito y los consumidores tendrían este triangulito. Sin embargo, como eso no es posible, en el punto E, estos dos triangulitos no están como parte del excedente ni del productor ni de los consumidores. A esa ganancia potencial del intercambio, que no es factible implementar por las reglas del juego que tenemos en este mercado en particular, le llamamos una pérdida
de eficiencia, ¿sí? Una pérdida de eficiencia. La pérdida de eficiencia, en este caso, vendría dada por el triángulo de vértices E, A y F. En síntesis, entonces, las ganancias del intercambio se determinan en un mercado por los conceptos de excedente de los consumidores y excedente de los productores. Vimos que el excedente de los consumidores es la diferencia entre lo que los consumidores estarían dispuestos a pagar por la cantidad transada y lo que efectivamente tienen que pagar. En el punto E, veíamos que gráficamente eso era el área por debajo de la curva de demanda y por encima del precio entre el origen y Q asterisco, ¿sí? El excedente de los productores, por su parte, es la diferencia entre lo que los productores reciben por vender esa cantidad transada, Q asterisco, y lo que estarían dispuestos a recibir. Lo que estarían dispuestos a recibir, vimos, como mínimo, es la suma del costo marginal de todas y cada una de las unidades vendidas. Por lo tanto, el excedente del productor se determina gráficamente por el área, ¿sí?, que está por encima del costo marginal y por debajo del precio entre el origen y Q asterisco. Una situación se denomina como Pareto eficiente u óptima en el sentido de Pareto si en esa asignación no es posible mejorar el bienestar de una gente sin que necesariamente se perjudique a otro. Es decir, no es factible o posible realizar una mejora de Pareto. El equilibrio de la empresa que analizamos en el punto E no era una asignación Pareto eficiente porque bajo ciertas reglas era posible mejorar la situación de algunos agentes y no teníamos necesariamente que empeorar la situación de otros, ¿tá? Por lo tanto, era posible realizar una mejora en el sentido de Pareto. Si la cantidad transada se determinara en la intersección del costo marginal y la curva de demanda, ahí tendríamos una situación Pareto eficiente. A la pérdida de excedente potencial que se genera por estar en el punto E y no estar en el punto F, le llamamos la pérdida de eficiencia. Vimos que ese equilibrio Pareto eficiente no era implementable porque la empresa vende todos los autos, o tiene que vender, esas son las reglas de este juego, todos los autos al mismo precio y por lo tanto, bajo esas reglas de juego, a la empresa le servía más estar en el punto E que estar en el punto F. La seguimos en los siguientes videos.